La predicación de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan en anhelo su venida. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Estos versículos para muchos son el clímax de la carta. Pablo le comparte a Timoteo un encargo final, un encargo solemne para que su discípulo cumpla su ministerio al igual que lo ha hecho él, siendo fiel al Señor hasta su martirio. Pues le esperaba algo mejor, y obedecer a Dios en todo momento fue su deseo, aunque eso le llevase a la muerte. Como ya sabéis, Pablo estaba redactando las últimas palabras de la última carta que disponemos de él. Quizá a lo largo de su vida haya escrito más cartas, pero la última, según lo conservado hasta hoy, es esta. Así que prestemos atención entre este domingo y el siguiente para ver qué encontramos en este último capítulo. Pablo empieza esta primera parte de lo que hoy supone el cuarto capítulo de esta carta, mostrándole a Timoteo que todo lo que están haciendo lo están realizando delante del Señor constantemente, y que por ello el joven pastor debía esforzarse en todo lo posible, especialmente en predicar y enseñar la palabra rectamente. Y claro, debido a la introducción y a la aseveración de que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos y que estamos delante de Él, varios lectores pueden deducir que en efecto Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hagamos, al igual que con Pablo y Timoteo, y especialmente en lo relacionado a la exposición de la palabra. Y por lo que leemos en el versículo 2 y en adelante, dicha palabra se debe exponer en todo momento, sea oportuno o inoportuno, siempre. En especial cuando Dios nos ha llamado y capacitado para ello, como es el caso de Timoteo. Pero también entendiendo que todo creyente tiene la responsabilidad de compartir y vivir el Evangelio. Os cuento que, buscando información relativa a este texto, encontré una publicación que afirmaba lo siguiente: decir predica el Evangelio diariamente y, si es necesario, usando las palabras, es como decir alimenta al hambriento y, si es necesario, usa comida. Me hizo algo de gracia la publicación porque en su denuncia está mostrando que muchos cristianos de hoy en día han limitado la exposición del Evangelio al testimonio, lo cual no está mal, pero es insuficiente. Recordad, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por recibirla de manera específica y no de manera general, como puede ser con la creación, la educación, los modales, el buen testimonio y demás. Ahora bien, tener presente que el Señor vendrá a juzgarnos no nos debe causar miedo o pavor, pues nosotros sabemos a quién hemos creído y que estamos viviendo para Él, sirviéndole en su obra redentora. No obstante, tampoco nos podemos confiar, debemos estar velando, trabajando para su viña, es decir, en su misión, en la extensión de su reino y su justicia. Y de hecho, como leemos en el último versículo de esta primera parte, el 8, nosotros debemos amar su venida, desearla, esperar que ese día llegue pronto, pero mientras tanto pelear la buena batalla, guardar la fe. El Señor ya no vendrá como cordero, vendrá como león, y se hará justicia según su santa voluntad. Y que así sea. Esa es nuestra confianza, que se haga su justicia,
no la nuestra. Mientras tanto, Timoteo debía permanecer preparado, y nosotros como lectores también, pues el día del Señor todavía no ha llegado. A tiempo y fuera de tiempo, el joven discípulo de Pablo debía predicar, enseñar, corregir, reprender y animar a los hermanos con paciencia y claridad. Pues surgirían en cualquier momento falsos maestros y malas influencias en la sociedad que supondría una fuerte amenaza para la comunidad. Así que Timoteo debía estar preparado y realizar este trabajo de prevención con el fin de que los hermanos no se pierdan ante enseñanzas que no provienen de Dios. Pues según lo que escribe aquí Pablo, muchos acabarán siendo engañados y no querrán escuchar la palabra de Dios, sino que buscarán sus propios deseos y reinterpretaciones para autojustificar sus propias vidas. Al igual que en el tiempo de los reyes, que buscaban profetas de su agrado, ¿recordáis? Habrán personas que hoy en día preferirán escuchar a supuestos maestros y charlatanes, que les digan lo que quieren oír y no la verdad. Rechazarán la verdad y creerán en los mitos. Y esto sin duda pues sucede hoy en día y sucederá hasta que el Señor vuelva. Incluso con los medios que consumimos, de forma aparentemente inocente, pero que no lo es. ¿Os habéis fijado con detenimiento a quienes escucháis durante la semana? ¿Qué tipo de contenido veis? ¿Qué publicaciones leéis? Quizá alguno que no tenga tiempo para ver la tele o estar con el móvil o leer un libro o un periódico, pues no tenga ningún tipo de interés por todo esto que acabo de decir. Pero no suele ser lo habitual, generalmente consumimos algo. Y claro, cuando consumimos ciertos canales de televisión, ciertos programas, ciertos periódicos, ciertas fuentes, a menudo acabamos envueltos de toda esa información o distracción y acabamos siendo absorbidos por sus ideologías, por sus intereses, por sus preocupaciones, y acabamos indagando más y más en todo ese material en vez de profundizar en la palabra de Dios. Por supuesto, no me quiero poner muy puritano con todo este asunto, porque ya todos habremos escuchado alguna vez declaraciones del tipo: ¿y tú cuántas horas dedicas a la oración al día? ¿Y cuántas horas dedicas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Tampoco? ¿Y cuánto tiempo dedicas a ver fútbol? ¿O ver ese vídeo, o aquel programa, o quedar con tus amigos? ¿Crees que eso está bien? ¿Y tú cuántas veces comes al día? ¿3, 4 o 5, incluyendo los picoteos? ¿Y cuántas veces alimentas a tu espíritu al día? ¿Entiendes por qué estás tan mal espiritualmente? A mí personalmente este tipo de preguntas y planteamientos no me agradan mucho, por cuanto creo que solo endurecen el corazón y que solo contribuye a la religiosidad. Por supuesto, pueden darse casos de personas que ante estas preguntas cuestionen sus vidas y tomen un nuevo rumbo hacia la adoración verdadera al Señor. Pero en general promueven personas con fachadas del estilo «soy creyente», cuando en sus interiores mora el orgullo y la autojustificación. Es decir, por supuesto que es bueno y necesario que dediquemos tiempo a la palabra y a la oración, pero también debemos vivir eso que leemos y decimos. Y también debemos compartirlo, mantenerlo y mantenernos a nosotros mismos. Aun cuando estamos rodeados de tanta información, de tanta ideología, de tanto consumismo, que lo fácil sería dejarse llevar por los vientos de este siglo, en vez de por el Espíritu de nuestro Señor. Y os digo estas cosas porque en los tiempos de Timoteo y Pablo no había tanta información y tanto acceso a tantas cosas como hoy en día. Antiguamente, cuando un forastero visitaba un lugar cualquiera, predicando alguna doctrina suya, era algo novedoso. Era algo que suscitaba curiosidad, interés, a ver qué se cuenta esta persona. Y claro, hoy en día ya da igual quien venga diciendo algo en voz alta por la calle. De hecho, cuando eso sucede lo tratamos por loco, ¿no? No hacemos ni caso. Podemos leer miles de fuentes y escuchar miles de personas que dicen lo que les parece y que desde luego no están en consonancia en muchos casos con la palabra y la voluntad de Dios y que no están siendo guiados por Él, simplemente en nuestras casas. No hace falta ni levantarse de la cama. Y ya todas esas voces, todas esas ideologías pueden entrar en nosotros. Así que fijaos el problema. Timoteo debía estar pendiente de que no viniese un forastero trayendo falsas doctrinas. Pero ahora, ¿cómo pueden estar pendientes los siervos de Dios
para que esas doctrinas, esas ideologías contrarias a la palabra de Dios y su voluntad no entre en la iglesia, entendiendo que la iglesia no es este local, estas 4 paredes, sino las personas. ¿Cómo? Fijaos qué labor. Ni qué decir que muchas personas son esclavas del algoritmo de las redes sociales que consumen. Dependiendo de tus intereses, de lo que hayas empezado a consumir, a buscar, a comentar y demás, la aplicación te dará más, para que sigas recibiendo más contenido sobre aquello que ha determinado que quieras oír, que quieras ver. Y todos necesitamos a Dios, hermanos. Todos necesitamos que su palabra penetre en nuestros corazones. Pero no todos son conscientes de esa realidad, o incluso se oponen a esa verdadera necesidad por cuanto están muertos espiritualmente. No tienen una noción de Dios, no saben cuál es la solución a sus problemas más trascendentales, y por ello buscan contenidos, ideologías, personajes públicos que puedan satisfacer sus necesidades a su manera, bajo sus criterios, que puedan decir lo que quieren escuchar. Y de esa manera son segregados, son polarizados, son esclavizados a un grupo o etiqueta social. Y les dejan por un tiempo satisfechos. Pero claro, luego quieren más. Y en ese momento buscan otro nicho de interés. Y así sucesivamente, informándose de muchas cosas, pero sin estar enterado de la verdad. Que Jesucristo es el único Señor y Dios verdadero. Que a Él debemos ir por fe. Como Él debemos vivir por su gracia. A Él iremos en algún momento de nuestras vidas y de Él debemos predicar a aquellos que no lo conocen para que se arrepientan y crean en Él. Despertemos entonces, hermanos. Sobre muchas cosas podemos hablar, sobre mucho podemos debatir, pero lo que necesita la gente de este mundo es a Cristo, es su palabra. Y a muchos pastores les preocupa cuando viene un hermano nuevo a la iglesia con un espíritu crítico o mostrando oposición a lo que se predica desde el púlpito. O también a algunos pastores les preocupa cuando en un momento dado de la propia congregación surgen comentarios, opiniones en contra de lo que predica el pastor. Y desde luego estas cosas se deben atender sobre todo cuando suponen una amenaza no solamente al pastor, sino a toda la congregación. Pero existen amenazas, situaciones que deberían ser consideradas con mayor profundidad. Muchas cosas que vemos, leemos y consumimos no nos están bendiciendo, no nos están edificando, sino que más bien nos están desviando, nos están distrayendo, nos están adormeciendo, de tal manera que no hacemos lo más importante, compartir a Cristo con nuestra vida y con nuestros labios, a todo aquel que necesita arrepentirse y creer en Dios hasta lo más profundo de su ser. Y entonces, en cuanto a nosotros, ¿qué haremos? ¿Cómo nos cuidamos de las falsas enseñanzas del mundo? Porque claro, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Confiscamos los móviles? ¿Tiramos los televisores, ordenadores, tablets y demás dispositivos? ¿Nos limitamos a no ver nada y no leer nada que no provenga de una fuente supuestamente cristiana? ¿Nos volvemos una secta? Pues claro que no, hermanos. Ya somos mayorcitos. Cada uno es responsable de sus actos, de lo que consume, de lo que tiene en su corazón. Y no estamos solos, además, tenemos al Espíritu de Dios. Ahora bien, si alguno considera que es débil en la fe y que necesita que le ayudemos, que le aconsejemos, que oremos por él, que lo diga, que pida apoyo, que no tenga vergüenza por ello. Estamos para ayudarnos los unos a los otros, y no como una organización piramidal, sino más bien como un organismo, como una comunidad, como una familia, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Así que cada uno aprenda a cuidarse con diligencia y también a los suyos. Estemos alertas, vigilantes, pues los tiempos son malos. Pablo era consciente de ello. Él estaba terminando esta carta. Sus días estaban contados, eran pocos. Y él estaba preocupado porque Timoteo se mantuviese fiel al ministerio en medio de tantas amenazas. Pero ¿cuántas amenazas hay hoy en día, hermanos? ¿Cuánta gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Y la contaminación y la depravación es tal que incluso existen supuestas iglesias
donde los discursos triunfalistas, motivadores y superentretenidos están a la orden del día, cubriendo con ello un porcentaje de espectadores que lo que buscan es eso, no a Cristo, sino emociones, experiencias, pasar el rato, hacer amigos, obtener alguna ayuda. Las personas que asisten a estos lugares saben que recibirán lo que quieren oír y no son conscientes de lo que verdaderamente necesitan escuchar. A esos lugares van personas que reciben el servicio según sus preferencias. Y digo servicio porque así lo llaman en muchos sitios. Y tiene sentido, pues no siempre se hace culto en esos lugares, o no al menos a Dios, sino que se hace culto al predicador de turno, se hace culto a las instalaciones, se hace culto a los músicos, se hace culto a los técnicos de imagen y sonido, se hace culto al café y a los aperitivos que se ofrendan, etcétera, etcétera. Y lo que es más curioso, se opina de ese servicio, dándole más rienda suelta al ego, al yo, pues el servicio, evidentemente yo prefiero llamarle culto, es para ellos mismos, no es para Dios. Ellos piensan que pueden determinar cómo es un culto, cómo es un servicio, y no piensan que ese servicio no es para ellos, que ese culto no es para ellos, es para Dios. Opinar en si un culto es de nuestro agrado o no, sin pensar primero si fue del agrado de Dios, es un grave error. Al igual que lo es pensar en lo que hizo el hermano para agradar a Dios durante el culto, en vez de pensar en lo que he hecho yo para agradar a Dios durante el culto. Pues si en mi corazón solo he estado juzgando y criticando al otro hermano, eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es adorarse a uno mismo en su propia opinión y bajo sus propios criterios. Pero lo dicho, hay mucha gente que va donde se siente bien. Y desde luego hay gente que se siente bien criticando, insultando, sintiéndose superior a los demás, más espirituales, más santos. Porque de esa manera se autojustifican. De esa manera piensan que están cumpliendo con su cuota semanal de supuesta espiritualidad y piedad. Y ya está. La semana que viene, otra más. Y eso no es así. Indudablemente hay un gran trabajo por delante para aquellos que tenemos el llamado y la vocación de enseñar la palabra de Dios a los demás. Hay muchos frentes abiertos, pero no debemos perder el objetivo principal, Cristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos, como bien introduce aquí Pablo, el que nos pedirá cuentas de todo lo que acabamos de hacer a lo largo de nuestra vida cuando estemos delante de Él. Ahora bien, Dios es bueno. Nos ha dado a su Hijo, nos ama pese a todo lo que hemos hecho y hemos sido. Y aunque a veces no entendamos bien cada situación que pasa en nuestra vida, confiamos en que el Señor, a su tiempo, nos mostrará todo de forma abierta y esclarecedora. Todo se sabrá. En el versículo 6, Pablo le muestra a Timoteo, y ahora a nosotros también, que el destino natural y terrenal de un cristiano que obedece al llamado de Dios hasta las últimas consecuencias es acabar derramado. Derramado como una ofrenda a Dios, sacrificado, entregado en su nombre. Curiosamente, en los sacrificios judíos y también paganos, se derramaban libaciones de vino, de agua o de aceite sobre las víctimas, sobre lo que se iba a sacrificar. Lo podemos leer, por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, versículo 40. En relación a las ofrendas, siendo interesante que la ofrenda principal era el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Él nos da ese privilegio, hermanos, formar parte de su obra redentora, no como si con nuestro sacrificio estemos complementando el suyo, porque eso no es así. Él lo ha hecho todo por nosotros, de forma completa y perfecta, pero nos da la oportunidad de participar de su gracia. Nos deja experimentar su entrega, su obediencia al Padre, aunque eso implique la muerte. Eso es ser cristiano hasta las últimas consecuencias. Eso es seguir a Jesús sin pensar en mi yo, porque ahora es Él. Así que qué precioso ver esa imagen que usa Pablo, ¿no?
esa libación que es derramada en medio de un sacrificio perfecto que es el Cordero de Dios. Nosotros también podemos participar, hermanos. Nosotros también podemos ser derramados. Y comprendiendo la vida cristiana como una guerra espiritual y que somos atletas de Dios, soldados de Jesucristo, se entiende bien lo que dice Pablo en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Incluso lo posterior también tiene su significado oportuno. Obtener el premio, la corona, que no es de laureles, sino de justicia. Y es entregado no por un rey o emperador humano, sino por el Señor, el juez justo. Por supuesto, este premio es para todo aquel que crea en Dios y viva en consecuencia la fe que dice profesar. Pablo, por el testimonio que tenemos acerca de él, cumplió con su objetivo. Se mantuvo fiel al Señor hasta su muerte. Ahora nos toca a nosotros continuar con la carrera. Hemos recibido su testigo. Tenemos un camino por delante. Así que compartamos la palabra del Señor, hermanos, porque en ella hay vida, hay perdón, hay fe. Y hagamos el esfuerzo de exponerla tal y como es, con sus exhortaciones, con sus enseñanzas, a veces difíciles de entender e incluso de pronunciar, pues nos confrontan a nosotros mismos como lectores. Así que confrontarán más a aquellos que nos escuchan. Pues incluso algunos pensarán, ¿y quién se cree para predicar sobre la santidad, sobre el arrepentimiento, sobre cambiar nuestra forma de vivir y cosas de ese estilo? ¿Acaso se cree perfecto? ¿Se cree superior a nosotros? ¿Se considera más listo? Pues claro que no, hermanos. O al menos no el que haya entendido cuál es su situación delante de Dios sin Cristo. Muerte, juicio, separación. Ahora bien, la palabra es la palabra y debe ser expuesta como tal. Por supuesto, intentando ser sensatos y en la medida de lo posible prudentes, sensibles. Algunos dirían diplomáticos o políticamente correctos. Aunque cuando pienso en los profetas, en Jesús, en el apóstol Pablo y otros siervos guiados por Dios, muy políticamente correctos no eran, ¿verdad? Me acuerdo de una vez predicando en una iglesia donde estaba sirviendo de seminarista mientras estudiaba el grado en teología, y un hermano se me acercó y me dio las gracias por el mensaje y me dijo esta expresión: no has dejado títere con cabeza. Y me acuerdo bastante de esta expresión, no solo porque me lo comentó en alguna que otra ocasión más, sino porque nunca había escuchado esa frase hasta ese momento. Y creo que es así, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios de forma integral y profunda, no queda títere con cabeza. Y el primero que debe quedarse sin cabeza es el que lo lee. Más aún si reflexiona en el texto bíblico. Más aún si se prepara un mensaje en base a él. Pues ¿quién es bueno delante de Dios? ¿Quién es justo delante de Dios? Nadie, solo Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, el privilegio de compartir el Evangelio de Dios se convierte en algo muy preciado, muy importante. Se expone su palabra con temor, con humildad, con dependencia de su Santo Espíritu, pero también con urgencia, porque los días son malos. El Señor puede venir en cualquier momento y, por tanto, id y predicad el Evangelio del Señor Jesús. Desgraciadamente, pues, hay personas que tienen intenciones malas en cuanto al Evangelio. Hay de aquellos que usan la palabra para cubrir un cupo de espiritualidad. Hay de aquellos que usan la palabra para hacer negocio. Hay de aquellos que usan la palabra para acusar a los demás y sentirse ellos mismos más santos, más sabios o más espirituales. Pues solo nuestro Señor Jesucristo es el que salva. Solo reconciliados con Dios podemos vivir como conviene, aun cuando las consecuencias de esa fe nos pueden llevar a la muerte en esta tierra. Pues no pasa nada. Tenemos la certeza de que viviremos por la eternidad en el cielo con nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Creador. Así que confiemos en Él. Tengamos fe.
dejemos que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones de tal manera que sea inevitable que la podamos compartir con nuestra boca y con nuestra vida, aunque eso conlleve a la muerte. Como os digo, hermanos, concluyendo, las amenazas que hay hoy en día son mucho más graves. Antes se podía evitar hablar con una persona que venía de fuera y que encima venía hablando cosas extrañas o cosas nuevas, cosas entretenidas. Pero hoy en día, con todos los medios que disponemos, ¿cuántas cosas cada uno escuchará? ¿Tenemos la sabiduría para discernir de todas esas cosas cuáles son útiles para esta vida, cuáles nos están ayudando para seguir adelante con nuestro objetivo, que es vivir para Cristo, ser como Cristo y predicar de Cristo? ¿O vamos a caer en sus debates? ¿Vamos a caer en su verborrea, en que este dijo aquello, el otro dijo no sé qué? ¿Vamos a caer en su juego? ¿Vamos a caer en medio de esas ideologías? Porque eso es un grave error, hermanos. Ahí también está ganando el enemigo, porque debemos aprovechar bien el tiempo. No debemos perder el norte. Y como digo, la solución no es que nos volvamos una secta. La solución no es que ahora un servidor o quien sea os diga qué programas tenéis que ver o tirar la televisión o no usar internet. No, ya sois mayorcitos. Y si alguno necesita orientación, consejo, porque en conciencia delante de Dios se está dando cuenta de que está perdiendo el norte, que lo pida. Y como iglesia intentaremos juntos mantenernos fieles al Señor hasta nuestra muerte o hasta que Él vuelva. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos engañarnos más. La situación es complicada. Y estamos pagando esas facturas. Hay muchos problemas sobre la mesa. Hay muchos frentes abiertos. Pero si no estamos examinándonos delante de Dios día a día, estamos perdiendo de manera estrepitosa. Pero si somos de Dios, buscaremos de Él. Si somos de Dios, pediremos ayuda. Porque aquellos que buscan de Dios no pueden tener orgullo, sino humildad. Deben de pedir oración y no ocultarlo dándose aires de superioridad. Porque aquí ya sabemos cuál es la realidad. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, solo Cristo, solo Dios. Así que, ¿para qué fingir ser algo que no somos? No somos perfectos. Es Él el perfecto. Así que a Él debemos ir, hermanos. Que ojalá nuestro Padre nos ayude con su Santo Espíritu, como digo, a no perder el norte y a predicar la palabra de Dios. Especialmente aquellos que son llamados para ello. Pero recordad que es un regalo tan preciado que nosotros también debemos de compartirlo. Todo creyente. No hace falta estudiar en un seminario o hacer un curso aquí o allá, no. Porque eso tampoco te va a hacer mejor o perfecto. Estamos constantemente aprendiendo. Así que intentemos predicar la palabra de Dios en todo momento, hermanos, aun cuando aparentemente no parezca oportuno. Porque este mundo, esta sociedad, necesita conocer la verdad, a Cristo. Y hay tanta información, hay tantas cosas, hay tantos debates que no llevan a ningún lado, porque la solución no es nada de eso que están hablando. La solución es Cristo. Así que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para entender cuáles son nuestras prioridades, cuáles son aquellas cosas que nos están contaminando. Y que cada uno sea capaz de comprometerse delante de Dios para dejar aquellas cosas que no le están bendiciendo. Y si por alguna razón, como he dicho antes, no se ve capaz, que pida ayuda. Porque en verdad todos estamos en esa lucha. Y gracias a Dios venceremos.
porque en Él somos más que vencedores. En Él tenemos victoria. Amén.